miércoles, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Zoom de Noticias. ¿Cómo anda, Santi? ¿Cómo está, Jimmy? Un placer acompañarlos en esta edición de Zoom de Noticias. Comenzamos ya a desarrollar las noticias destacadas de esta edición y vamos hasta México para hablar de la trayectoria y la historia de un cantante de ese país que busca sortear los efectos negativos de la pandemia. Sí, se trata del tenor Isaac Ramírez, que canta música clásica en las calles y deleita a los transeúntes con su arte. Bueno, en realidad digamos que mi instrumento como tal es la voz. Digamos, vocalmente puedo abordar varios géneros, varios estilos. Sin embargo, la música académica, o lo que se conoce como música clásica, es, digamos, lo mío. Lo que es la música de concierto, la ópera. En el año 2009 tuve la oportunidad de participar en el concierto del Ángel y se cantó ahí con Plácido Domingo. Ahí en mi caso fue como coreuta directamente. Y bueno, ya tenía algunos otros proyectos agendados con la orquesta. Sin embargo, bueno, llega 2020 en marzo y ¡pum!, todo se derrumbó. Entonces, pues bueno, me vi también, pues bueno, en la necesidad, una cosa que ya había hecho antes, que fue comenzar a cantar en las calles, en lugares pequeños, en lugares no tan pequeños, restaurantes, fondas, y fue ahí de la forma en la que también comencé, digamos, como a sobrevivir toda esta crisis económica. Estaba de espaldas cantando hacia un local, no hay en el centro histórico, y había atrás unos departamentos. Entonces una persona desde el sexto piso me chifla, me grita y me deja caer una bolsita, ¿no? En esa bolsita, bueno, aparte de una aportación, venía una notita que decía: gracias por mejorar mi tarde, tienes una hermosa voz. Entonces, en ese momento fue así una sensación inenarrable, una satisfacción grandísima. Porque nunca me habían visto. No únicamente era la economía, sino también el poder encontrar una forma de aportar algo, ¿no? Porque al fin y al cabo, uno delante una persona, uno tiene un escenario, ¿no? Así sea este escenario una sala de conciertos importantísima, así sea una fonda, ¿no? Así sea un kiosco con muchísima gente que se encuentra haciendo muchísimas cosas y que después toma el tiempo para escuchar. Seguimos hablando de arte, pero en este caso en Francia, porque París va a recibir desde este jueves hasta el próximo 18 de que convoca una decena de artistas españoles, pero por supuesto el público mayoritario en aquel lugar son los franceses. El Teatro Nacional de Danza Chaillot de París acoge desde este jueves y hasta el próximo 18 de febrero la quinta edición de la Bienal de Flamenco, hermanada con la de Sevilla, con una decena de artistas españoles y promesas de esta disciplina. La Bienal atrae cada 2 años a los numerosos aficionados del público francés. Paula Comitre y David Coria protagonizan los 2 nuevos estrenos, con Alegorías, donde la sevillana de 28 años presenta su segunda creación propia, junto a la bailarina de la Veronal, Lorena Nogal, e Imperfecto, en la que Coria se alía con la francesa Jean Galois para mezclar flamenco y hip hop. Completan el cartel veteranos como Rafaela Carrasco con Ariadna al hilo del mito, Florencia Oz con Antípodas, Farruquito en íntimo y el guitarrista Rafael Riqueni, que concluirá aquí su trilogía de guitarra sobre la música andaluza con Nerja. Y viajamos hasta Brasil para conocer una decisión bastante polémica de una tienda de ropa femenina. Sí, ha prohibido el ingreso de hombres a su local después de haber tenido varios casos de acoso a las personas que trabajan allí.
Como eu trabalho com moda, como eu disse, há 15 anos, já passamos por muitas situações, muito constrangedoras, ao ponto de homens pedirem para provar roupa, e sendo que é uma loja feminina, e as vendedoras ficarem sem ação por medo, né, de acharem que é preconceito, que não quis deixar o rapaz provar, e irem buscar a roupa no provador e a roupa estar ejaculada. Já teve vários outros casos da cliente estar dentro do provador e o rapaz pedir o nosso telefone, perguntar se a gente sairia com eles. Então, são situações bem difíceis de lidar, porque você fica sem saber como agir. Não concordo. Se é uma esposa que está com o marido, eu tenho um filho de 18 anos, e se eu quero que ele entre para me dar uma opinião, e por ser um comércio, na minha opinião, eu não concordo. Eu acho totalmente errado, porque se no caso eu for comprar um presente para presentear minha esposa, eu não vou poder entrar na loja. Se eu for com a minha filha na loja, eu vou ter que ficar do lado de fora aguardando ela comprar o presente. Eu sou contra isso. La novela Ulises del escritor irlandés James Jones está cumpliendo 100 años. Y la ciudad de Dublín lo está reconociendo. Es uno de los artistas más destacados de la literatura occidental. No hay nada como un paseo por el Dublín del escritor irlandés James Joyce para atreverse a leer su complejo, divertido y a veces incomprensible Ulises, uno de los libros más influyentes de la literatura universal que cumple hoy 100 años. El propio Joyce reconocía que había escrito una obra con suficientes laberintos y enigmas como para mantener ocupados a los expertos durante siglos. Es la única manera de alcanzar la inmortalidad, dijo tras publicar su Ulises el 2 de febrero de 1922, el día de su 40 cumpleaños. Esta odisea narra un día entero por el Dublín eduardiano de 3 protagonistas, Leopold Bloom, su esposa Molly Bloom y Stephen Dedalus. 100 años después sigue fascinando a los académicos y al público en general. Joyce es uno de los escritores más celebrados y quizá menos leídos en Irlanda, el país con el que tuvo una intensa relación de amor-odio. He's trying to imagine the world as it actually is and imagine us as we actually are. And I think that's always really inspiring and continues to be inspiring to writers today. Dentro de ese realismo, Ulises esconde una crítica feroz a la sociedad irlandesa de la época, que el escritor despreciaba porque la consideraba excesivamente puritana, conservadora y nacionalista. De hecho, la novela no empezó a venderse libremente en las librerías hasta la década de los 60, por las trabas impuestas por las autoridades de aquella Irlanda controlada con mano de hierro por la Iglesia Católica, que tachó el texto de obsceno y antiirlandés. Y hablamos de un hallazgo muy importante de un detective holandés. Lo llaman el Indiana Jones del arte y encontró una estatua de bronce que había desaparecido hace 50 años. El detective holandés Arthur Brand, el Indiana Jones del mundo del arte, ha devuelto a Francia una estatua romana de bronce de incalculable valor que desapareció tras un robo hace 5 décadas. La llamada de un cliente austriaco para averiguar el origen de una pequeña estatua del dios Baco que acababa de comprar legalmente le puso sobre la pista. No estaba registrada en ningún sitio, así que tuve que buscar un antiguo catálogo de 1927 en el que aparecía una foto, donde se decía que esta pieza se había encontrado en 1894 durante unas excavaciones arqueológicas en Francia y que luego se había ofrecido a un museo. Así que pensé, ¿cómo puede ser que esté aquí si tiene que estar en un museo? Entonces nos dimos cuenta de que era robada. La directora de ese mismo museo, el Musée du Pays Châtillonnais, en el este de Francia, ha recuperado la pieza considerada una de las más bellas del país. Es extremadamente importante porque no han llegado muchas de ellas hasta hoy.
y se trata de una escultura de muy alta calidad. Dos coleccionistas de arte británicos, Brett y Aaron Hammond, patrocinaron la mitad del importe para recuperar esta pieza. El ayuntamiento de Châtillon-sur-Seine pagó la otra mitad, aunque se desconoce la cantidad. Y es momento de hacer una breve pausa en esta edición de Zoom de Noticias. Aún tenemos muchas noticias e historias para compartir con ustedes, así que quédense allí y aprovechen estos minutitos para seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @zoomdenoticias4. Nos encanta leer lo que nos comentan en las fotos, sus mensajitos y también, por supuesto, estamos compartiendo a diario los contenidos destacados. @zoomdenoticias4. Hacemos una breve pausa, ya venimos con más temas. Quédense ahí. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en Zoom de Noticias. En minutos vamos a volver a recorrer el mundo, pero ahora... Recibimos a Viviana Ruggiero, nos trae las noticias destacadas que estaremos viendo en la edición central de Telenoche. Adelante, Vivi. Jimé, Santi, muy buenas tardes para todos. Comenzamos con este flash de Telenoche con nuestros principales titulares. Y comenzamos por una decisión que tomó el Ministerio de Salud Pública, que fue la de relevar del cargo a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en la vacunación de 158 niños con Sinovac. Desde el Ministerio de Salud Pública se contactaron con la mayoría de las familias de estos niños, según dijeron en el día de hoy, para explicarles lo ocurrido. Hasta ahora ninguno de los pequeños tuvo consecuencias, pero también se advierte que fue una dosis muy pequeña la que se les suministró y que de hecho no tiene consecuencias en la inmunización, es decir, no cumple con el efecto de inmunizar y prevenir del COVID-19. Otro de los títulos que tenemos para compartir con ustedes tiene que ver con una decisión del fiscal de corte, Juan Gómez, que derivó de oficio la difusión en el programa La Pecera de los audios vinculados al caso de violación en el Cordón. Lo va a investigar este caso la Fiscalía de Delitos Sexuales de Sexto Turno, que está a cargo de Darviña Viera, pero Viera sigue de licencia, ustedes recordarán, es la fiscal de la Operación Océano, que tenía hasta hace pocos meses, ahora está con licencia médica, así que este caso lo va a tomar Mariana Alfaro. Según un comunicado de Fiscalía, lo que se va a investigar es si se incurrió en caer en un delito al no respetar la ley de género, uno de los artículos en particular que se refiere a la difusión de contenido íntimo. También hay novedades respecto al carnaval y particularmente a las llamadas. Se suspendieron, así que el piano chico y repique van a tener que esperar una semana más. Se van a realizar el 10 y el 11 de febrero. En este caso, la suspensión se da por cuestiones climáticas. El pronóstico, según Inumet, para los días que estaban fijadas las llamadas, viernes y sábado, no va a ser bueno. Hay pronóstico de lluvias y tormentas, así que se decidió suspender las llamadas una semana. Y también tenemos novedades a propósito de la droga encontrada en el departamento de Rocha. En el día de hoy, más droga apareció en la playa y en una vivienda. Hasta ahora llevan contabilizados 1.300 kilos de cocaína. En el día de hoy hubo varios operativos y el caso fue derivado a Montevideo. Lo tomó la División General de Tráfico Ilícito de Drogas y la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero. A esta hora es intenso el trabajo. Se espera que haya más allanamientos y operativos en las próximas horas. Y a nivel internacional hay una noticia destacada en Argentina también vinculada al narcotráfico. Murieron 12 personas y hay varias personas internadas con consecuencias por consumir cocaína adulterada. El gobierno argentino y el Ministerio del Interior de ese país están pidiendo que quienes hayan comprado cocaína en las últimas horas la descarten porque la droga está adulterada y está provocando efectos bien complejos. De hecho, el fallecimiento de 12 personas a esta hora. Lo que se supone que detrás de este caso hay un enfrentamiento entre bandas. Y a nivel deportivo tenemos todo el día después de la victoria celeste de este 4-1 de Uruguay frente a Venezuela. Vamos a tener un gran análisis con preguntas claves. ¿Cuánto influyó el Tornado Alonso en estas victorias? ¿Llegamos a la oncena titular? ¿Y estamos en Qatar o qué nos falta? Tendremos que sacar la calculadora en las últimas 2 fechas. Bueno, tenemos un gran análisis con nuestros compañeros de deportes. Con este y otros temas, los esperamos a partir de las 18:55 aquí en la pantalla de Canal 4. Ahora siguen Jimé y Santi con más Zoom de Noticias.
Le agradecemos a Viviana por este adelanto y ahora tenemos una recomendación para hacerles, porque cuando elegís bien, elegís Acompaña. Toda tu familia, hijos, padres, abuelos, protegidos y acompañados por una sola cuota mensual. Llama ahora al 0800 89 39 y consulta por el plan 3 generaciones de Acompaña. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Mirá. Cuando elegís con el corazón, tu familia entera está protegida y acompañada. En Acompaña, toda tu familia disfruta la tranquilidad de estar cubierta en caso de enfermedades, por una sola cuota mensual y con opción a uso simultáneo los 365 días del año. Afiliate hoy y obtén importantes descuentos. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800 8939. Continuamos desarrollando la información y es momento de irnos a España porque no son fáciles estos días que están viviendo en el sector de la naranja en dicho país. La competencia ha provocado que los precios caigan drásticamente y esto genera problemas. Muchos productores han decidido dejar de producir precisamente la naranja y se la regalan a todas las personas que pasan por el lugar. Estas personas van a recoger naranjas en un campo cerca de Valencia, en el este de España, pero no son jornaleros, sino que se las llevarán gratis. Numerosos propietarios de naranjales, desesperados, decidieron regalar los frutos antes que dejar que se echen a perder. Y es que el récord de cargamentos de cítricos de Sudáfrica para su venta en Europa está causando estragos en el sector en España. Hasta luego. Pues es un problema bastante delicado porque mira todo lo que se está perdiendo, ya que estas personas se dignaron pues a obsequiarla o regalarla, porque si no se pierde todo. Me parece algo bastante brusco de que el gobierno no ayude a estas personas, sabiendo que de esto nos alimentamos todos. Bueno, mis abuelos eran agricultores y mi abuelo toda la vida me ha traído naranjas y mandarinas a casa, que las cogía por la mañana en el campo y me las traía para comer. Creo que eso no tiene precio. Creo que la política necesitaría reestructurarse y esto debería de cambiar. Los precios se han desplomado. 2 kilos de naranjas cuestan 1 euro en el supermercado, pero muchos agricultores apenas reciben 11 centavos por kilo, menos de lo que cuesta una bolsa de plástico en la tienda. Los campesinos argumentan que los productores sudafricanos emplean pesticidas vetados en Europa. Hay un estudio que encontró hasta 27 químicos distintos que están prohibidos en la Unión Europea y esto al final no solo hace que haya una competencia desleal entre el producto de aquí de España y el africano, sino que pone en peligro la salud del consumidor. Además, apuntan a un problema añadido, el reetiquetado con el que empresas que importan naranjas de África las ofrecen de forma ilegal como producto español. Por ahora, los agricultores no han recibido ayuda oficial. Confían en que dar gratis el fruto de su trabajo sirva para concienciar a los políticos y a los consumidores. Y tenemos un consejo para ustedes. Se vino el verano, una hermosa estación, pero con ella llegan los mosquitos. Pero no se preocupen porque tenemos una solución. Pelier desarrolló Más Libre, un nuevo repelente de alta eficacia, sin olor, que lo podemos usar sobre la ropa. Está dermatológicamente testeado, es biodegradable y también al mejor precio. Más Libre te cuida a vos y al planeta. Más Libre es de Laboratorios Pelier, líder en biotecnología. Seguimos recorriendo el mundo en Zoom de Noticias y hablamos de el ajolote, una especie endémica de México que se encuentra en peligro de extinción. Sí, ayer fue su Día Nacional y se está usando para promover su importancia para el medio ambiente, pero también sus usos en la medicina. Es una especie endémica de México en crítico peligro de extinción. Es el ajolote y este 1 de febrero es su Día Nacional, una fecha que busca promover su importancia. Ha ido disminuyendo paulatinamente en un ritmo como sí de preocupación, ¿no? Queda como un ajolote por kilómetro cuadrado. Eso es muy poco para lo que debería de haber en vida libre, ¿no? La contaminación de su hábitat, la introducción de otras especies depredadoras en su entorno y la comercialización ilegal han ido mermando su población. En unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre como esta, reproducen este anfibio. El ajolote representa mucho. De hecho, para mí yo lo considero una especie emblemática no solo de Xochimilco, sino del país. Y eso es lo que yo quiero presumir. Existen 18 especies de ajolote. En vida silvestre pueden vivir entre 5 y 10 años. Llegan a medir alrededor de 30 centímetros y pueden tener hasta 1.500 crías.
Pero para reintroducirlos a vida libre hay como muchos problemas. ¿Por qué? Porque no hemos mejorado las condiciones del hábitat. Mientras no mejoremos la calidad del agua, mientras no mejoremos, no aseguremos que van a tener un alimento a la mano, que no van a tener las condiciones necesarias, pues no podemos reintroducirlo. Mi abuelo, cuando sacaba el lodo, con el aro sacaba bastantes ajolotes y si se le antojaba, pues se los llevaba para comérselos y se presume que era delicioso, o sea, un manjar. Yo no tuve la fortuna de probarlo y trabajando con la especie la verdad es que no se me antoja. Los estudios indican que el ajolote es el único animal capaz de regenerar sus extremidades amputadas y órganos y tejidos lesionados. Jorge Muñoz, Fuerza Informativa Azteca. Y hablamos ahora de artistas latinos que tuvieron mucho éxito en Nueva York en la década del 60 y el 70. Se trata de la segunda parte de una muestra que comenzó en 2021 como exposiciones individuales y ahora es colectiva. Vamos a conocerla. Esta exposición de 41 artistas latinoamericanos y caribeños cuyo trabajo contribuyó a crear la vibrante escena artística de Nueva York abre al público este 2 de febrero en la Sociedad de las Américas. Las obras abordan temas como la migración y la identidad y se centran en el cuerpo como tema y medio de expresión. Las piezas son autoría de una generación de artistas que vivieron en Nueva York en las décadas de los 60 y los 70. Lo que tiene de interesante este periodo también es que es el momento en el que Nueva York se vuelve realmente cosmopolita. El trabajo que desarrollaron en la ciudad incluyó la política de Estados Unidos, así como la relación de este país con respecto a América Latina. Tenemos en esta exhibición nombres de artistas que han sido muy famosos, que han tenido retrospectiva en museos y a su vez tenemos un montón de artistas que por distintas razones no han sido investigados y que algunos incluso es la primera vez que se están exhibiendo en New York. Y lo que tiene de único esta exhibición es la posibilidad de ponerlos en diálogo y de no contar la historia de una persona, sino la historia de un momento y de una generación, la posibilidad de contar y explicar la obra de un artista a través de su relación con sus pares. La muestra es la segunda parte de una exhibición que comenzó en 2021. Estará abierta al público en Nueva York hasta el 14 de mayo. Por fin empiezan los Juegos de Invierno, Santi. Faltan solo 2 días para que se dé comienzo a estas ceremonias inaugurales y ya empezó el relevo de la antorcha olímpica. Y un ex patinador de velocidad de 80 años fue el primero en portar la antorcha. El relevo de la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno 2022 comenzó bajo medidas de prevención contra la COVID-19 en la capital china, que celebrará este viernes la ceremonia de inauguración. En los relevos, que se prolongarán hasta el 4 de febrero, participarán 1.200 portadores con una edad de entre 14 y 86 años. Según el comité organizador de Pekín 2022, hay personajes chinos destacados de campos como la ciencia, la educación y la cultura, y representantes foráneos de unos 20 países diferentes. A excepción de los portadores, cuando carguen la antorcha, habrán de llevar mascarillas N95 y cumplir con normas de distanciamiento social. La antorcha pasará por algunos de los lugares más emblemáticos de Pekín, como la Gran Muralla o el Palacio de Verano. Asimismo, robots y coches autónomos participarán en algunos de los relevos. Pekín 2022 será la tercera cita olímpica consecutiva que se celebre en Asia, después de la de 2018 en Pyeongchang y los pasados Juegos de Tokio 2020, y también será la primera de invierno que albergue China. Violeta Parra fue una de las grandes artistas exponentes de Chile. Su vida y obra estuvieron marcadas por el reclamo de justicia y dignidad. Conozcamos una exhibición que muestra 2 obras inéditas que nunca habían sido mostradas en su pueblo natal. Violeta Parra es considerada una referencia del arte chileno en el mundo. Su trabajo creativo tuvo varios matices. Fue compositora, cantante folclórica, artista plástica y poeta. Su obra traspasó fronteras y la convirtieron en la primera artista latinoamericana en exponer sus obras en el Museo de Artes Decorativas perteneciente al Louvre en el año 1964. Violeta Parra viene de una familia de campo, una familia de muchos hermanos, con muchas limitaciones económicas por la muerte prematura de su padre.
y se gana la vida junto con sus hermanos en los circos, en los mercados, cantando. Ella aprendió de sus padres a tocar guitarra, las canciones que se cantaban en la tierra y bueno, se descubre que era un personaje demasiado talentoso, demasiado inteligente. La exposición muestra sus comienzos como artista y exhibe obras como La huelga de los campesinos, una espectacular muestra de su talento que refleja su profundo contenido social y su reclamo por condiciones más dignas. Esta es la arpillera más grande que se conoce de Violeta Parra, es una arpillera de grandes dimensiones, con mucha información iconográfica. Hemos detectado más de 60 diferentes lanas y se llama La huelga de los campesinos. Ella se inspira en los movimientos campesinos del siglo XX, buscando mejores condiciones de vida. La obra Justice también es parte del material inédito y es mostrado por primera vez al público chileno. El día que se inauguró el museo, Ángel Parra vino de París y sacó un rollo y dijo: desde París viene esta donación para el museo, que recién se inauguraba ese día con la presidenta Michelle Bachelet, y regalaba esto. Fue la primera donación que recibió el museo. Nadie sabía que existía, no estaba registrada la obra, y es una arpillera, no es una tela, es una arpillera pintada. Y muestra este Cristo, esta figura de este Cristo que balancea dos figuras. Para los espectadores, las obras de Violeta Parra representan un legado que traspasó fronteras y se mantiene vigente y con orgullo en el corazón de los chilenos. Me pareció interesante venir a ver las obras de Violeta porque es una artista importante a nivel nacional como internacional. Nos gustó bastante la exposición y nos pareció bastante bonita. La encontramos un personaje sequísima, muy valiente en todos los aspectos. Se eligió como mujer 1000 veces y la verdad para mí es una ídola. Me encanta su música, me encanta su arte, me gusta todo. Violeta Parra, ir a Matucana a pasear por la Quinta, estará disponible al público hasta el 30 de marzo de 2022 en el tercer piso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado precisamente en el barrio Matucana, el lugar que recibió al artista a su llegada a la capital chilena. Seguimos nuestra recorrida por el mundo, viajamos hasta España para hablar de arte. Vamos a conocer esta muestra llamada La Edad Dichosa, la infancia según Sorolla. La representación de la infancia en la pintura de Sorolla. Medio centenar de obras, entre ellas varias piezas de colecciones particulares que rara vez ven la luz, dan vida a la exposición La Edad Dichosa. No podían faltar el mar, el sol y el juego y disfrute de los niños como pilares de sus lienzos, aunque curiosamente la infancia sea uno de los menos estudiados de su obra. Un repaso a esos primeros años de vida en los que también explora la maternidad. Covadonga Pitarch, conservadora del museo y una de las comisarias de la muestra. La primera etapa de la infancia va siempre muy ligada a la figura materna y a la figura de la familia y creemos que a través de estas pinturas se puede uno acercar a ese concepto de infancia y de familia y a ese nuevo concepto de la maternidad de la época de entre siglos, es decir, desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Junto a las imágenes del mar y la maternidad, la muestra expone obras en las que los niños son el centro, principalmente de familias acomodadas que encargaron retratos de sus pequeños, incluidos los hijos del propio Sorolla. Pero más allá de familias burguesas, el pintor valenciano también abre una ventana a la realidad, la del trabajo infantil y también la de niños enfermos, testigos de la alta mortalidad infantil de la época. La Edad Dichosa podrá visitarse hasta el próximo 18 de junio en la Casa Museo de Sorolla en Madrid. Momento de conocer los muros de Teherán, que son una suerte de lienzos que decoran la ciudad y a la vez envían mensajes religiosos y políticos. En total son 700 que se encuentran en la capital iraní. Conozcámoslo.
Desde rostros de líderes religiosos a retratos de mártires de guerra, pasando por pájaros de colores o llamativas formas geométricas, los muros de Teherán decoran la ciudad a la vez que mandan mensajes políticos y religiosos. En los lienzos queda claro cuáles son las figuras más importantes del país, con retratos del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, o el líder supremo, Ali Khamenei. En muchos casos, sus caras observan desde las alturas en enormes murales, como es el caso del edificio del Ministerio de Agricultura con 22 plantas, situado en la Plaza Yihad. Además de iconos religiosos, la política internacional también tiene su espacio en las paredes de Teherán, con cientos de pinturas contra Washington, como se puede observar en la antigua embajada de Estados Unidos en la capital. Otros de los motivos que decoran los muros, en los que se representan los que murieron en la guerra de Irak, o los científicos nucleares supuestamente asesinados por Israel, entre otros muchos. Pero no solo de política y religión vive en las paredes de Teherán. Las flores de colores también abundan, al igual que coloridas formas geométricas, delicadas figuras de antigua persa o guerreros de tiempos pasados. La capa de hielo de Groenlandia es la segunda más grande del mundo, pero se está derritiendo a un ritmo más acelerado de lo previsto. Y atención a este dato, en los últimos 20 años ha perdido suficiente hielo como para sumergir todo Estados Unidos en una dimensión. La enorme capa de hielo de Groenlandia perdió 4.700.000 millones de toneladas en 20 años. Así lo reveló un estudio basado en observaciones satelitales del programa GRACE. El Polar Portal, que agrupa a los institutos daneses del Ártico, precisó que ese derretimiento contribuyó a elevar el nivel del mar en 1,2 centímetros. El calentamiento global es especialmente alarmante en el Ártico, donde en las últimas décadas sus efectos se han producido a un ritmo 3 o 4 veces mayor que en el resto del planeta, según los últimos estudios científicos. El deshielo acelerado cerca de la costa se explica por el calentamiento de las aguas del Océano Ártico, que según la NASA contribuyen tanto como el aire en la superficie al declive de la capa de hielo de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Momento de entrar en tema turismo y les contamos que el alivio de las medidas sanitarias en Colombia ha permitido que volvieran los cruceros a Cartagena de Indias. En este momento, los turistas que quieran ingresar a la isla tienen que presentar un test de antígeno, una medida celebrada por todos los operadores turísticos del lugar. El alivio de las medidas sanitarias en Colombia permite desde este 1 de febrero el retorno de los cruceros turísticos a Cartagena de Indias, tras la inclusión de la prueba de antígenos para COVID-19 en lugar de la PCR, como requisito para el desembarque de los pasajeros. Antes de esta fecha, los cruceristas que querían visitar la ciudad debían presentar una prueba de PCR con resultado negativo tomado 72 horas antes del embarque, exigencia que las navieras veían como imposible de cumplir, por lo que durante un mes prefirieron no recalar en Cartagena. La guía turística Rosmi Vergara celebró la noticia. Bueno, la noticia de la reapertura o recibir los barcos de nuevo en el puerto de Cartagena, pues por obvias razones ha, digamos que, revivido la esperanza que tenemos los guías de turismo y todas las personas que pues dependemos del turismo y de la llegada de estos barcos. La no llegada de los cruceros a Cartagena significó un enorme detrimento económico para las personas que dependen de los turistas. Es el caso del empresario Walter García. La afectación ha sido de una reducción mayor al 70% del volumen de trabajo que nosotros tenemos. Igual sucede aquí en esta tienda en donde vendemos artesanías. Aquí yo creo que es superior porque las ventas que se generan por los turistas de crucero pueden representar un 80%, un 80-85%. Antes de la pandemia, Cartagena recibía alrededor de 225 recaladas por temporada. Para la temporada 2018-2019 llegaron a la ciudad 616.429 cruceristas, lo que significó un impacto económico de $62,2 millones, según estimativo de la Business Research and Economic Advisors. Después de permanecer paralizada durante 17 meses, la actividad de cruceros se reactivó el pasado 24 de agosto con la expectativa de 122 recaladas y unos 322.202 visitantes para la temporada 2021-2022. No obstante, el pasado 22 de diciembre las autoridades sanitarias negaron el desembarque de los pasajeros del crucero Seven Seas Mariner después de que su capitán informara que navegaba con 7 personas positivas por COVID-19.
Durante los 40 días siguientes, muchas navieras optaron por no arribar a la ciudad y prácticamente no llegaron barcos. La casa de Bernarda Alba es la última obra que escribió Federico García Lorca antes de ser fusilado en el 1936. El dramaturgo franco-español Daniel Sampedro se pregunta qué pasó con las hijas de Bernarda Alba a 86 años del nacimiento de esta obra. Para empezar a vivir, las hijas de Bernarda Alba tuvieron que esperar a que su madre muriera. Así lo imagina el dramaturgo franco-español Daniel Sampedro, uno de los especialistas de Federico García Lorca en Francia, que estrena este miércoles en París su última obra original, Andando Lorca, 1936. Sampedro, nacido en 1966 a las afueras de Burdeos de padres españoles exiliados durante el franquismo y formado en el Conservatorio Nacional de Madrid, ha llevado a los escenarios franceses Yerma y Bodas de Sangre. Pero cuando llegó el turno de la obra que cierra la trilogía del mundo rural, cambió de planes. La casa de Bernarda Alba, cuenta Sampedro, es una obra tan negra, tan oscura y tan pesimista que no conseguía hacerla. Así que inventó una continuación para poder liberar a las hijas de Bernarda Alba. La única solución, asegura, es que Bernarda muriera. Con música original de Pascal Sangla y coreografiada por el bailador cordobés Rubén Molina, la obra arranca con el funeral de Bernarda, que coincide con las primeras semanas de la Guerra Civil. Entonces, las jóvenes oprimidas tendrán que decidir no solo cómo continuar su vida, sino de qué bando hacerlo. La obra se representará hasta el 12 de febrero en el Teatro Bouffes du Nord de París. Hablamos del derrame de petróleo en Perú que tiene un efecto negativo sobre el ecosistema marino. Sí, también hay una gran variedad de aves que luchan para sobrevivir en medio de este desastre ambiental. Peces, aves y mamíferos marinos muertos o moribundos por el vertido de petróleo en Perú. Es lo que nos encontramos en esta triste travesía hacia islas protegidas como la de Pescadores. Muchos animales en ellas se enfrentan al dilema de morirse de hambre o por envenenamiento. El veterinario Giancarlo Inga Díaz es pesimista. Y estos últimos días vemos algunas aves que ya no tienen la misma nivel de intoxicación de repente, pero estamos encontrando bastantes muertas y posiblemente con los días esto continúe y las aves sigan muriendo por toda una cadena de dónde están, de lo que están comiendo, de dónde están paradas. Para muchas aves la lucha por la supervivencia está ya perdida. Hoy día hemos encontrado un ave que estaba flotando en el mar, la hemos podido subir al bote, pero han pasado pocos minutos y ha fallecido. Esto es algo que pasa porque ya las aves están intoxicadas y solamente están flotando en el mar, pero ya no tienen fuerza para poder nadar, para poder cazar, para poder volar. La intoxicación no es su única amenaza. Las plumas van a perder la capacidad de proteger sobre el agua, la permeabilidad de las plumas se va a perder esa capacidad y una muerte común es por hipotermia, ¿no? por el frío que puede hacer aquí. Son ya 100 los kilómetros de costa afectados por los más de 10.000 barriles de petróleo derramados el pasado 15 de enero desde la refinería de La Pampilla en el distrito de Ventanilla. El 77% de los peruanos cree que la empresa española Repsol es la principal culpable del desastre. El gobierno ha anunciado que le impondrá sanciones drásticas. Antes de despedirnos queremos hablar de un juego que está muy de moda y se llama World y les contamos que lo ha adquirido el New York Times. Los dejamos con este informe y es momento de despedirnos. Jimé. Un placer compartir con ustedes esta tarde recorriendo el mundo con ustedes y nos reencontramos mañana. 18:30 aquí en la pantalla de Canal 4, vivo para vos. El New York Times compra Wordle, el juego de palabras que arrasa en las redes. El medio pretende alcanzar los 10 millones de suscriptores para 2025 y para eso cuenta con los crucigramas y otras formas de entretenimiento, entre ellas Wordle, por cuya compra ha pagado un montante con 7 cifras, o sea, al menos $1 millón, pero el precio podría ser mucho más. El juego, en el que debe adivinarse una palabra de 5 letras en un máximo de 6 intentos, funciona en varios idiomas, entre ellos español. Este filólogo lo desarrolló al cantonés. Al principio solo se hizo por diversión. Pensé que sería genial si había unos pocos cientos de personas jugando, pero me ha sorprendido que más de 10.000 o incluso 100.000 personas hayan jugado este juego. Estoy muy contento.
Algo que no esperaba era que varios profesores me dijeran que les gustaría utilizarlo en sus clases y que vieran en él una herramienta útil, dice este desarrollador al maorí. Wordle fue creado por Josh Waddell, un ingeniero de software de Brooklyn que al ver que toda su familia se enganchaba lo lanzó en una web. El 1 de noviembre eran 90 usuarios, ahora ya son millones los que juegan todos los días.